Bienvenidos al programa del UD Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. El tema que vamos a tratar ahora es el módulo 3 correspondiente a unas leyes de los números reales y a unas reglas de inferencia lógica. El objetivo es poder posteriormente aplicar los métodos de demostración con estas reglas y leyes en vista de que no se tienen todavía unos conocimientos geométricos que nos permitan hacer demostraciones de ese tipo. Vamos a empezar entonces el listado de las propiedades de los números reales. Empecemos con las propiedades de la igualdad. La propiedad reflexiva dice que todo número real es igual a sí mismo. La simétrica dice que si A es igual a B, entonces B es igual a A, no importa en qué orden enunciemos la igualdad. La transitiva nos dice que dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí. La aditiva dice que si A es igual a B y C es igual a D, entonces A más C es igual a B más D. O sea que podemos sumar miembro a miembro los elementos de la igualdad y la igualdad se conserva. La propiedad de la sustracción nos dice que si tenemos dos cantidades iguales, A igual a B y C igual a D, podemos también restarlas miembro a miembro y queda la igualdad, es decir, esta no se altera. La propiedad multiplicativa nos dice que podemos, dadas dos igualdades, podemos multiplicar miembro a miembro sus elementos y la igualdad se conserva. O sea, si A es igual a B y C es igual a D, entonces A por C es igual a B por D. Luego tenemos la propiedad de la división. También, si tenemos la igualdad de dos cantidades, entonces las podemos dividir entre sí, y la igualdad se conserva. Si tenemos A es igual a B y C es igual a D, entonces A sobre C es igual a B sobre D. Lógicamente aquí hay que hacer la salvedad de que C tiene que ser diferente de 0 y D tiene que ser diferente de 0 porque la división por 0 no está definida. La propiedad cancelativa. Si tengo A por C igual a B por C, entonces puedo cancelar a ambos lados y tendríamos que A es igual a B. La propiedad sustitutiva dice que una ecuación no varía si una expresión se sustituye por otra que sea equivalente. Esas son las propiedades con respecto a la igualdad. En las propiedades referente a la relación de orden, pues es bueno definir primero qué es una relación de orden, entonces podemos decir que las relaciones de orden en los números reales se definen de la siguiente forma, que si A es un número real positivo, entonces significa que A es una cantidad mayor que 0. Si A es una cantidad real negativa, entonces A es menor que 0. Cuando comparamos dos reales, entonces podemos decir que A es mayor que B, pero decir que A es mayor que B es equivalente a decir entonces que B es menor que A. Por ejemplo, si nosotros tenemos que 8 es mayor que 5, esto es equivalente a decir 5 es menor que 8. En este sentido, entonces, podemos interpretar esta relación que llamamos de equivalencia. Entonces, para las relaciones de orden hay una ley, empezamos con una ley o propiedad que se llama la ley de tricotomía. ¿Qué me dice la ley de tricotomía? La ley de tricotomía entonces me permite establecer que si dados dos números reales cualesquiera, dados números reales cualesquiera, por ejemplo A y B, son cantidades reales, entonces la ley de tricotomía me dice que solo una de estas expresiones
es verdadera. A es igual a B, A es menor que B o A es mayor que B. Esto es lo que nos dice la ley de tricotomía. Solo una de esas dos, una de estas tres posibilidades se da. No hay una que se cumpla al mismo tiempo. Ya que estamos hablando aquí de igualdad, es posible que a nosotros nos den X sea mayor o igual que A, o que X sea menor o igual que B. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que X es mayor que A o que X es igual a A, pero no simultáneamente, porque estaría entonces en contradicción con la ley de tricotomía. Similarmente, si tomamos aquí X menor o igual que B, entonces significa de que X es menor que B o X es igual a B. Solo una de estas se da, pero no se pueden dar simultáneamente las dos. Para X también un número real. Bueno, con respecto a las otras propiedades de las relaciones de orden, entonces tenemos la propiedad de la adición, de que si tenemos dos desigualdades del mismo sentido, entonces las podemos sumar y el sentido no va a cambiar. En la sustracción, si A es menor que B, entonces lo que nos dice la propiedad de la sustracción es que podemos a una desigualdad quitarle a ambos lados la misma cantidad y el sentido se conserva. Por eso aparece A menos C, entonces es menor que B menos C. La propiedad de la multiplicación. Si nosotros tenemos una desigualdad y la vamos a multiplicar por un número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Es lo que nos está diciendo aquí cuando decimos que si A es menor que B y C es una cantidad positiva, entonces A por C es menor que B por C. Y si esa desigualdad la vamos a multiplicar por una cantidad negativa, entonces observamos que el sentido de la desigualdad cambia. Por ejemplo, si nosotros tenemos que 4 es menor que 8 y la vamos a multiplicar por menos 5, entonces quedaría que menos 20 es mayor que menos 40. Entonces eso es lo que nos indica a nosotros esa propiedad de la multiplicación por un número negativo en la desigualdad. La división, ¿qué es la propiedad de la división? Es similar a la de la multiplicación. Si nosotros vamos a dividir a ambos lados una desigualdad por la misma cantidad y esta es positiva, la desigualdad no varía. Pero si esa desigualdad la vamos a dividir a ambos lados por una cantidad negativa, entonces el sentido de la desigualdad cambia. La propiedad transitiva dice simplemente que dos cantidades mayores o menores a una tercera, entonces se cumple esa propiedad. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces la primera y la tercera están en esa misma relación. La propiedad invertiva o la propiedad de los inversos dice que si A es mayor que B, entonces 1 sobre A cambia el sentido de la desigualdad, es menor que 1 sobre B. Por ejemplo, si yo tengo que 3 es mayor que 1, entonces, ¿cómo va a ser un tercio con respecto a 1 sobre 1? ¿Será menor o será mayor? Entonces, si 3 es mayor que 1, lógicamente un tercio va a ser menor que 1. Es un ejemplo sencillo para ilustrar esa propiedad en las relaciones de orden de los números reales. En las propiedades ya de las operaciones entre números reales, el de la suma o el de la adición, viene lo que se llama la propiedad de cerradura o propiedad clausurativa dentro del conjunto de los números reales y habla de la suma de dos números reales siempre va a ser otro número real. La propiedad asociativa dice que nosotros, si tenemos A más B más C, entonces podemos asociar A con B más C. La propiedad modulativa, para la suma, entonces tenemos que A más 0 es igual a 0 más A igual
a A, donde el 0 se convierte en el módulo aditivo o neutro aditivo. La propiedad invertiva dice que menos A es el inverso de A y esto es igual al módulo. Aquí decimos que A y menos A, el uno es el inverso del otro. La propiedad conmutativa me permite establecer entonces que puedo sumar en cualquier orden. Estas son las propiedades para la adición. Para la multiplicación son propiedades muy similares también para la multiplicación de números enteros y lógicamente pues de números reales. Tenemos aquí la cerradura. En la cerradura entonces que el producto de dos números reales va a ser otro número real, la propiedad asociativa que los puedo asociar, A por B por C es igual a A por BC. Esto va a ser igual a AB por C. La propiedad conmutativa, entonces, me dice que no importa el orden en el cual efectúe el producto. La propiedad modulativa dice que A por 1 es igual a 1 por A y esto es igual a A. La propiedad invertiva dice de que A por 1 sobre A es igual a 1 y es igual a 1 sobre A por A. Donde entonces aparece que A y 1 sobre A, el uno es el inverso multiplicativo del otro. La propiedad distributiva es de que un producto con respecto a la suma A multiplicado por B más C es igual a A por B más A por C. Es la propiedad distributiva y como es conmutativa también podemos escribir B más C por A igual a B por A más C por A. Estas son entonces las propiedades que se cumplen dentro de los números reales y que nos permiten entonces decir que los reales forman un campo ordenado porque también hay relaciones de orden, es decir, hay clases positivas, clases negativas. En la segunda parte entonces del módulo se encuentran unas leyes de la lógica proposicional que son los que van a permitir algunas conclusiones. Tenemos inicialmente una ley de identidad de que P sí, solo sí P, de contradicción, es decir, no P y no P. Ley del tercero excluido, que dice P o no P. La ley de la doble negación, que es que la negación de una negación es una afirmación. La ley de la simplificación, que si nosotros tenemos P y Q, entonces podemos concluir P o también podemos concluir Q. La ley de la adición, ¿qué me dice la ley de la adición? Que si yo tengo P, entonces le puedo agregar cualquier proposición, entonces P o Q, o que si tengo Q, le puedo agregar P o Q. La ley transitiva del silogismo hipotético, pues ya hemos manejado, hemos nombrado la propiedad transitiva y lo que nos dice es que si me dan P, entonces Q, y si Q, entonces R, yo puedo concluir por transitividad o la ley del silogismo que P entonces R. Es lo que me dice la ley de silogismo hipotético de transitividad. La ley de la transposición, que viene a equivaler al recíproco contra recíproco de si P entonces Q, si solo si no Q, entonces P. Sería el contrarrecíproco del condicional. Tenemos otras leyes, que es la ley del bicondicional, que nos permite este bicondicional entonces descomponerlos en dos condicionales, que es lo que decíamos ahora cuando hablábamos de la equivalencia, que nos permitía descomponerlo en dos implicaciones. La ley del condicional, una proposición que es equivalente a si P entonces Q es no P o Q. Leyes de De Morgan, que es la negación de una disyunción o la negación de una
conjunción. La negación de una disyunción, que es la conjunción de las negaciones, y la negación de una conjunción, que sería entonces la disyunción de las negaciones. Vienen unas leyes ya, que es lo que más aplica uno en los métodos de demostración, en las demostraciones, y es la ley del modus ponendo ponen, o sea, del modo de afirmando afirmando. Esto significa afirmando afirmando, es decir, si nos dan un condicional y nos afirman el antecedente, podemos concluir el consecuente. La ley del modus tollendo tolles, que significa negando negando, o sea que si nos dan un condicional y negamos el consecuente, entonces podemos negar también el antecedente. O sea que si el consecuente es falso, si la tesis es falsa, entonces la hipótesis o algún conocimiento que tengamos también va a ser falso. La ley del modus tollendo ponens. Esta ley del modus tollendo ponens nos dice que es una negación afirmando o negando afirmando si tenemos la disyunción P o Q y negamos una de ellas, entonces afirmamos la otra. La ley del silogismo disyuntivo nos dice que si tenemos una disyunción y luego un condicional, entonces podemos concluir los elementos consecuentes de los condicionales. Y como caso particular, entonces si el condicional implica R, podemos concluir R. Y hay, para terminar estas reglas de inferencia lógica, hay unas reglas de validez que nos dicen que los postulados, las definiciones, los teoremas ya demostrados pueden aparecer en cualquier paso, en cualquier proceso de la demostración. Nos dicen también que si nosotros tenemos un condicional y aparece una proposición P, entonces inmediatamente podemos concluir que Q también es verdadera. Y tenemos que si dos proposiciones son equivalentes, se pueden sustituir en cualquier paso de la demostración, cosa que habíamos afirmado por allá también cuando hablábamos de la igualdad en los números reales, que se podía sustituir una expresión equivalente por otra. Como aplicación de estas leyes de inferencia o reglas lógicas, vamos a resolver un ejemplo que inclusive está resuelto en el libro, pero que tiene varias alternativas, varias leyes lógicas, y me voy a permitir aquí completar la demostración para ahorrar un poco de tiempo. Dice, de las premisas dadas, concluir no, entre paréntesis, Q y no U. Las premisas que nos dan son las siguientes. Primero, si P, entonces no Q. La segunda premisa, si R, sí, solo sí, no Q. Tercera, S o T, entonces R. Cuarta premisa, P, entonces R, entonces S. Estas son las cuatro premisas que me dan, la cual va a constituir la hipótesis. Empecemos entonces la demostración. Vamos primero a descomponer ¿qué? Vamos a descomponer este bicondicional. Este bicondicional nos dice lo siguiente. R, entonces no Q, y el recíproco que sería no Q, entonces R. Entonces esto sale de la afirmación 2, que es la descomposición del bicondicional, entonces aplicamos aquí ley del bicondicional. Bicondicional. La ley del bicondicional. Bueno, luego tenemos la afirmación 7. ¿Qué nos dice la 7? Podemos entonces concluir, si miramos la proposición 1, que es P, entonces no Q, y miramos no Q, entonces R, o sea, de la 1 y de la 6, nosotros podemos observar lo siguiente, que hay una propiedad aquí transitiva, que es lo que se llama la ley del silogismo hipotético. Entonces, ley del silogismo hipotético. Ahora, si nosotros comparamos la 4 y la 7, tenemos que estamos afirmando el antecedente de este condicional.
Por consiguiente, podemos afirmar entonces el consecuente. Entonces, la afirmación 8 es S, de 4 y 7. ¿Qué estamos aplicando? Poniendo pones. Luego tenemos una ley de inferencia interesante que es la adjunción. ¿Por qué? Porque le estamos agregando aquí una proposición nueva. Entonces tenemos la adjunción. Como estamos aquí formando, ¿qué? Estamos formando el antecedente de la afirmación 3, o de la premisa 3, S o T, entonces R. Pues como afirmamos el antecedente, podemos concluir la afirmación del consecuente. Entonces, tenemos aquí de 3 y de 9, tenemos poniendo pones. Luego, miremos lo siguiente. Estamos aquí afirmando en la 10 el antecedente de la 2. Por consiguiente, podemos concluir entonces no Q. O sea, tenemos aquí poniendo pones de 2 y de 10. Viene otra vez una regla de adjunción. ¿Por qué? Porque vamos a formar aquí la adición de U. Esto es entonces la adjunción. Ahora, esta U es equivalente a una doble negación. U la podemos escribir como no, entonces, no, no U, una doble negación. Doble negación. Ahora, por las leyes de De Morgan, si nosotros asociamos esto, pues tenemos que cambiar esta O por la I y tendríamos que esto es ley de De Morgan, que es entonces la premisa que me pedían demostrar. Les quiero dejar un ejercicio como para que se entretengan, vayan trabajando, y es de las siguientes premisas, entonces, concluir P y Q. Son, primero, P sí, solo sí, R. La segunda premisa es Q sí, solo sí, S. Y la tercera premisa es R y no, no S. Entonces, de estas tres premisas, concluir P y Q. No hay problema. Tiempo. ¿Ah? Bueno. Con esto entonces, dejemos ese ejemplito ahí, sencillo, para que ustedes practiquen esa parte de inferencia lógica, y con esto pues estamos en cierta forma terminando lo que es el módulo 3. Nuestro objetivo no es un tratamiento de la lógica ni una profundización en la lógica, entonces vamos a dejar por ahí, trabajen ese ejercicio y en el próximo módulo entonces ya aparecerán lo que es el método directo, el método indirecto, y ya haremos énfasis en las demostraciones basadas en las propiedades de los reales y en algunas de estas reglas de inferencia lógica, pero ya aplicadas directamente. Con eso entonces esperamos dar respuesta a algunas preguntas que aparecen en el módulo 4 sobre qué es el método directo, qué es el método indirecto y cómo se desarrolla la demostración.